Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle al monje del camino del dragón ascendente en español. Ahora, ponte cómodo y saca tu colección de películas de Jackie Chan. Hablemos de monjes y de dragones. Vamos a empezar con el análisis del monje del camino del dragón ascendente, el monje del nombre impronunciablemente largo. Este monje puede tener varios orígenes, pero estos son los dos que a mí me gustan. El primero un poco más realista, que simplemente hay cuentos de cómo se mueven los dragones y vinieron personas intentando recrearlos y tienen este estilo arte marcial bien artístico o si no bien chingón para hacer daño. Y el segundo, que va más afín a la fantasía, es que vino un dragón, te dijo: ¡Tú eres chingón! ¡Yo te enseñaré a romper madres! Yo pensaba que te venía a decir: tú eres chingón, yo te chingo. Y tu hijo es el monje. No, ese es el hechicero de dragón. Empezamos el video con una idea bien interesante. Puedes hacer de una partida de aventureros que sea un hechicero de linaje dracónico y un monje del dragón ascendente. Y son hermanos. Uno nació con el poder natural, el otro tuvo que trabajar por él y está más frustrado por eso. Y es el hermano menor. No. Tienes a los dos hermanos, el hechicero y el monje, y tienes al explorador que secuestró al tercer hermano. No, te lo tengo mejor. Tienes el que nació con los poderes gratis, el hijo del medio que tuvo que trabajar por los poderes del monje, y el tercero es un explorador porque él nació dracónido. No. El tercero fue el hijo que se jodió en la lotería genética, salió sin poderes y en compensación le regalaron la mascota. Y tiene un cuarto hermano que es un NPC, posiblemente villano recurrente de la partida, que es un mitad dragón propiamente, que ese sí heredó las cosas dracónicas de la forma biológica, pero no tiene niveles de clase, simplemente otra entrada del monstruo malo. No es un villano, es como el hermanito de Kaiba, que no está de su lado, pero aparece de vez en cuando solo para decir un par de estupideces y ser inútil. No, el medio dragón es Kaiba. Como mencionamos en el otro video de las subclases de monje, el monje a veces sufre de ser a la vez hipergenérico y hiperespecífico de una forma no divertida. Así que siento que este monje como que, ok, cool, tienes el fuego, tienes la temática, tienes la historia, pero a fin de cuentas solo vas a usar tus puntos para hacer que sí, el poder más cool, que es el ataque estuneante del monje, y el resto solo será situacional y hiperespecífico. Bueno, pero Juan, eso es el problema de todos los monjes de todas las subclases, que es que cualquier cosa que puedas hacer no se compara con un golpe paralizante. El monje del camino del dragón ascendente, que debería tener un nombre más corto, es lo que pasa cuando Bahamut adopta su forma de sabio humano errante y monta su propio dojo de artes marciales sin blackjack ni mujerzuelas. No lo culpes, el hombre ha vivido por siglos y está bien aburrido. A veces enseñar artes marciales es lo único que se puede hacer. Un arquetipo entero de monje dedicado a canalizar y explotar la energía dracónica del mundo material. Es como la versión fantasía mágica shonen del kung fu del estilo del dragón, en el que, de hecho, sí puedes hacer las cosas raras que hace un dragón. Este monje es parte del set de las únicas 3 subclases con temática dracónica que existen canónicamente hasta ahora, junto al explorador guardián dracónico y el hechicero de linaje dracónico. Y a pesar de que me encanta la idea de un monje discípulo de un dragón, mecánicamente hablando, esta subclase es la que menos me llama la atención. El explorador dracónico me parece muchísimo más original, incorporando la mecánica del dragón mascota, y el hechicero hace cosas muy parecidas a este monje, pero salió primero. De hecho, voy a aprovechar la comparación entre el hechicero y este monje para decir lo que menos me gusta y lo que menos me convence de este arquetipo, algo que no va a ser un misterio para nadie, y es: no me gusta que puedas escoger el tipo de daño elemental de sus rasgos arbitrariamente. Para mí, lo lógico sería agarrar una ascendencia dracónica como el hechicero y usar ese tipo elemental el resto de tu vida. Y cabe destacar que, a pesar de mi bias hacia los exploradores, tampoco me gusta que el explorador pueda invocar dragones de cualquier tipo elemental. Yo comparto completamente esa crítica. Me fastidia que estas nuevas opciones dracónicas te permitan escoger el tipo elemental como si fueras el hijo de Tiamat hacia diestra y siniestra. Personalmente, yo diría que escojas un tipo, dependiendo del dragón que te entrenó, o el dragón que fundó tu escuela, o el dragón que estás imitando para hacer estas técnicas, y aparte puedas, si no usar ese tipo, usar simplemente daño contundente de tus puños. De esa forma no quedas atrapado en la situación de mis puños son de fuego, estoy peleando con un elemental de fuego, y así no sientes que es un
nerfeo directo y duro a la clase, porque ciertamente lo que sugiere Víctor sería una desmejora mecánica significativa. De por sí la idea de seleccionar tipos no tiene sentido, y me fastidia que hayan introducido esa idea de un gran dragón, porque ahora te hace esa idea de si no puedes escoger el tipo es estrictamente peor, que no debería ser así, es como que siempre debió ser que tienes que escoger el tipo de ataque. Claro, y tienes el problema que ahora el hechicero del linaje dracónico, al no poder escoger arbitrariamente el tipo de sus daños, ahora el hechicero es necesariamente peor que cualquier otro arquetipo de dracónica que hay canónicamente hablando, porque él sí no puede escoger. De ustedes, ¿cuál es su origen favorito del monje del camino del dragón ascendente? El número 6. El número 6 siempre va a ser el número 6. Es el mejor, es el más cómico y es el que más va a aparecer de aquí en adelante, porque creo que los de Wizards le tienen algún tipo de fetiche raro al sueño. Sí, el número 6 que se puede leer en idioma de Tasha como te dormiste debajo de un árbol dracónico y despertaste con superpoderes. Yo creo que ese es el gusto unánime en ADG20, porque hay mejores orígenes para todos los arquetipos, pero este es el más meme, el que más menos tiene sentido, pero extrañamente el que más funciona. Epa, cabe destacar, también está el 4. El 4 es que te dormiste dentro de la guarida del dragón y absorbiste sus poderes. Pero ese todavía le da más sentido que, mira, soñaste con Bahamut, digo Fishman, digo el avatar extraño monje de Bahamut y te da poderes. Yo quiero contar, Víctor, que no es que te dormiste en un árbol dracónico, este de origen puede suceder en cualquier lado. Puede ser que te quedaste dormido en el autobús yendo a tu casa, puede ser que te quedaste dormido en medio de una llamada con tu jefe y te despertaste con poderes dracónicos, o sea, no restringes dónde te quedas dormido. Pero el lado positivo, la parte que son un grupo de gente absolutamente normales que se fueron a una casa a tomar y se despertaron al día siguiente todos con superpoderes. Mano, una party de bellas durmientes. Marico, somos la partida de ¿Qué pasó ayer? Versión fantasía. Marico, literal. Fuera de verga, de las que hemos analizado hasta ahora, está el hechicero de la mente aberrante, que se quedaba dormido en un charco y despertaba con poderes de Cthulhu. El pícaro de la muerte, que se quedaba dormido en un cementerio y se despertaba con poderes necróticos. Pero me falta a este monje. El explorador dracónico que sueña con Bahamut y tiene el huevito al lado. Y el explorador dracónico es tú. Y se despierta con el bebé dragón. Toda la misión de la party es ver de qué coño es el bebé dragón y devolvérselo. Cosa que ningún jugador va a hacer. Aunque es interesante, una partida de misterio y suspenso de ¿por qué nos despertamos todos con superpoderes? Pero de joda, una partida de pronto todos despertamos con poderes, pero siendo gente normal, y de pronto, marico, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hacemos ahora? Van a ser NPCs normales. Tú nada más les creas la personalidad y después cuando se despiertas le das las hojas de personaje que tienen. ¿Qué rol dirías que tiene un monje del camino del dragón ascendente en un grupo de aventureros a nivel mecánico? Este es el monje que sustituye al paladín. Pega coñazos y a nivel 11 tiene un aura absurda que te da soporte a todo el grupo. Me convence. O sea, solo tendríamos que ignorar que no te cura, no hace castigos y no tiene el poder de Dios de su lado. Solo el día del anime. Bueno, los castigos se cambian por la cantidad de golpes que puedes hacer con ki, solo digo. Yo estoy en desacuerdo con ese análisis de Steven porque son pocas las partidas que van a llegar a nivel 11. Si llegas a nivel 11, efectivamente esto es un aura que es estrictamente mejor que el aura del paladín. Pero el punto de este monje es simplemente dar golpes dracónicos y usar aliento dragón. Y eso es todo lo que hace, eso es lo único que va a hacer, aparte de golpe paralizante. Esto no reemplaza un paladín porque, a diferencia del paladín, no tienes magia, no tienes curación, no tienes nada, verga, tú solamente das golpes, pero das golpes bastante fuertes. Bueno, ampliando un poquito lo que dice Alejandro, que sí, yo también estoy de acuerdo con que esto es netamente para meter coñazos y ya. De esta verga podemos rescatar que es un monje todoterreno. Necesitas cantidades ingentes de daño de un tipo de daño elemental en específico. Bueno, te lo tengo. Necesitas pegarle a varios tipos en vez de a uno. Te lo tengo. Necesitas pegarle a un bicho que vuela. Bueno, te lo tengo. Y en nivel 11, ¿necesitas un paladín? Te lo tengo. Es un arquetipo de versatilidad ofensiva, pero no tiene mucho más allá de eso. El rol mecánico de esto es sentirte Naruto, igual que todos los monjes. Es un todero. Este es el problema de la sobrearcanización de Calabozos y Dragones en general. Veo que acuñaste mi término. Sí, no, es que está muy bueno. El problema es que todos los demás arquetipos tienen que tratar de llegar a los pies al mago. O sea, la versatilidad de hechizos que tiene el mago es absurda, es estúpida. Necesitas ataques en área, lo tiene el mago. Necesitas ataques puntuales, lo tiene el mago. Por lo menos hablando a nivel ofensivo. No te pierdas nuestro próximo video, aventurero, donde vamos a estar analizando cómo en Strixhaven le dan más conjuros al mago. Yo no me quiero imaginar las hojas de personajes de los casters después de ese libro. Y en defensa de los magos tienen recursos limitados y son extremadamente frágiles. El problema de la sobreorganización de un Grand Dragon no es que todos son magos, es que ahora todos son magos sin las debilidades de un mago.
Vamos a la parte más jugosa del video. ¿Cómo jugarías a un monje del camino del dragón ascendente? Con un personaje bien interesante o un concepto bien chingón. Ok, gente. Yo les traigo 2 ejemplos. Una waifu y un husbando. Quiero de la waifu. No, vamos primero con el husbando. Lo mejor para el final, Víctor. Es verdad. Estoy en desacuerdo. El husbando es Hitsugaya de Bleach, el capitán de la 10ª división de la Sociedad de Almas. Para quienes no lo recuerden, es el carajito peliblanco de poderes de hielo. Este personaje puedes emular la movilidad del monje y te mueves por todos lados con el Shunpo que se muestra en el anime. Tienes la competencia en espada cortas, que sería que utilices tu Sanpakuto, y con el Hakuda emulas las artes marciales del monje. Ahora, para el arquetipo como tal, el golpe dracónico y el aliento de dragón los tienes cuando Hitsugaya activa el Shikai de su espada e invoca el dragón de hielo. Simple, sencillo, la única condición es que solamente uses daño elementales de hielo. Porfa, Hitsugaya no tiene poderes de fuego. Alas desplegadas lo obtienes cuando activas el Bankai y se forman las alas de hielo. El aura que comparte resistencia elemental o asustas gente lo justifico con el poder que tiene de controlar la humedad alrededor con su Shikai. Sí, así de roto está Hitsugaya, al igual que este monje. Y así evitas que los demás se congelen y disminuyes la temperatura alrededor de quienes asusta, para que tengan literalmente ese escalofrío en la espalda. Recuerden que en el Tasha hay un rasgo opcional para los monjes que se llama arma dedicada, que desprecio completamente, pero para este concepto que plantea Steven, puedes aprovecharlo para hacer que la Zanpakuto del niño este, que no sé cómo se llama, en vez de ser una espada corta, sea una espada larga. También podrías hacer un poquito de cross-classing con el guerrero samurai, solo para darle ese extra whipdom máximo a tu ejemplo anime. En especial lo que dice Víctor me gusta porque una katana es una espada larga. Esa sería la forma más certera de replicar la cuestión. Y lo que dice Juan también es ese toque así extra whip de que eres un samurái. No quedaría mal. Y ahora, la que a mí sí me importa, la waifu. Bien. Yo voy con Grea, de Gran Blue Fantasy. Sí, así es, volví con el gacha. Grea es una chica mitad dragón que estudia en la Academia de Magia Misteria. Básicamente es como un dracónido, pero mejor. Porque por estadísticas raciales del manual de monstruos, los medio dragones tienen visión en la oscuridad y visión ciega, además de la cola. Y yo sé que en el grupo de Discord de Ares de 20, en nuestro grupo de Discord, hay un montón de gente que se va a encantar de escuchar las palabras medio dragona. Esta chica la puedes hacer hechicera dracónica si quieres, porque ella canónicamente es la hija de un dragón y una humana, pero ella realmente es un monje del camino de la sentencia dracónica, porque la chama viene y usa el poder de sus genes para pegarte coñazos más fuerte que los del camión Chan cuando manda gente a los Isekai. Es Tiamat. Digo Takisi. Entonces tu personaje está rotísimo en la vida y no se puede jugar en una mesa razonable. Exacto, como buena camionera, digo, como buen ADC que hace burda de daño en un solo minuto. De momento ya tiene 3 versiones en el juego de Gran Blue Fantasy: la normal, la de verano y la fanservice, que son respectivamente la del elemento fuego, agua y luz. Así que para los daños elementales puedes escoger, o te diría yo que sí está justificado que escojas entre varios: fuego para la versión normal, daño frío para la versión verano y daño relámpago para la versión luz. Y así tienes flavor también. Perdón, acabas de mecánicamente justificar skins de gacha. Sí. Estoy impresionado. Dios mío. El aliento dragón lo emulas con su habilidad Maná de Dracoflama. Me encanta que estos nombres whips. Los daños, elementos de fuego y frío, los activas con la habilidad Maná Agnis y el daño relámpago con cadencia de garra. Las alas desplegadas son sus alas normalitas que ya tiene por ser hija de un dragón. Y el aura que da resistencia del aspecto de dragón lo tienes con la habilidad Baile Doble Alado. Y la presencia atemorizante es el estado pasivo que ella impone, que se llama Draco Fuerza. Gente, si necesitas más flavor dracónico que esto, yo no sé dónde te lo vas a sacar. Me gusta esta waifu dracónica. Mi ejemplo, el ejemplo que traigo para este monje del camino del dragón ascendiente del nombre impronunciable, es Shiryu, de Caballeros del Zodíaco, porque Shiryu es efectivamente un monje del camino del dragón ascendiente. Primero, él entrenó en una montaña de un dragón bajo un viejito mágico aprendiendo técnicas de artes marciales dracónicas. Y segundo, podemos agarrar todas las habilidades que hace Shiryu con estas habilidades del monje. Tus aliantes de dragón los vas a usar para poder emular tus técnicas del dragón ascendiente de Rouzan, el cual lo vas a usar como un golpe majestuoso de energía verde que emanas de tus puños. Es
escogiendo la opción del aliento en forma de línea. Personalmente voy a aplicar lo que mencioné antes en el video. Tú le vas a decir a tu máster que tus ataques van a ser de daño contundente mágico. Y si tu máster te dice que eso está muy roto, tú le dices más roto es escoger el elemento que me dé la gana y probablemente la discusión llegue hasta ahí y te deje hacer lo que tú quieras. Cuando usas la opción de aliento de dragón, ¿qué elemento escoges? ¿Relámpago? Justamente lo que estoy diciendo es que le digas a tu máster que sea daño contundente porque estás dando un golpe y ya. En Caballeros del Zodíaco no hay daño elemental. Todo es, explotas tu cosmo y echas lucecitas de cosmo. Ah, pero entonces ¿por qué no haces que sea daño de fuerza? O radiante. Porque daño de fuerza sería bastante fuerte y roto. Pero es una opción, puedes decir que te entregó un dragón de gema y por eso tienes daño de fuerza. Puedes decirle a tu máster que sería mucho más roto escoger el daño elemental, arbitrariamente. Es cierto, porque daño de fuerza no lo resiste nadie, pero si escoges el daño elemental como te dé la gana, vas a darle las vulnerabilidades, así que hace más daño. Insisto, porque no daño radiante, ya que estamos hablando de cosmos, zodiaco, espacio, estrellas. El punto es, aventurero, que para este ejemplo uses a los dragones de gema. También puedes usar Excalibur de la misma forma, escogiendo el aliento de línea y estás diciéndole a tu máster que sea daño cortante. Con tu cosmos puedes hacer la presencia aterradora y la resistencia. Hemos visto a Shiryu hacer varias veces en la serie que solamente explotando su cosmos capaz de intimidar enemigos mucho más fuertes que él y resiste una cantidad ridícula de daño. Y importante, también puedes emular la técnica de los 100 dragones, que es la técnica más fuerte tanto de Shiryu como del maestro de la montaña, que era el caballero anterior de la casa de Libra, que es cuando aumentas tu aliento de dragón con el aspecto ascendiente de dragón de nivel 17, que puedes hacer que tu aliento sea un cono de 60 pies o una línea de 90 pies. Ahí estás usando tu técnica de los 100 dragones para causar una cantidad de daño injerta a un área gigante de enemigos. Y eso también lo puedes hacer con furia explosiva. Pero la parte jugosa importante de este ejemplo es el último dragón. Y por eso tenemos que trabajar un poquito para llegar a ese punto. Primero, tu primer nivel va a ser nivel de peleador, de guerrero. Y antes que me preguntes por qué guerrero y no monje, es porque primero eres un caballero zodíaco, necesitas armadura. Y tomando un nivel de guerrero, vas a tomar proficiencia en armaduras. Puedes usar una armadura media, que va a ser tu armadura del zodíaco. Y si quieres saber cómo hacer esa armadura media dracónica, lamentablemente el FIFA no trae armaduras dracónicas, pero en nuestro video de ítems de tesoro mencionamos unas buenas ideas y opciones para atacar ese tema en específico. Y más importante, agarras proficiencia en atletismo para poder hacer agarres y agarras el estilo de pelea que tú quieras. Puedes agarrar peleas ciegas si como Shiryu te vas a estar quedando ciego constantemente, o puedes agarrar pelea desarmada si quieres ahorrarte 10 niveles de monje y ya pegar con un dado de 8 desde nivel 1. Eso queda a tu disposición y vas a rogarle a tu máster que te deje usar el dote de habilidad de atletismo, que es de un arcana descubierto de dotes de habilidades, el cual duplica tu capacidad de carga. O sea, cuentas como una criatura de un tamaño superior para cargar objetos y enemigos y te da experticia en atletismo. Todo esto es muy importante porque el último dragón es tu técnica prohibida, es tu último recurso. Es una técnica suicida que sabes que si lo usas, tanto tú como tu enemigo van a morir. ¿Y qué es el último dragón? Están con su party, están enfrentándose a un enemigo, están subiendo las casas de los caballeros de dorados y tienen que defender a Athena. Y están contra un enemigo que no pueden derrotar. Así que explotas tu cosmo, agarras al enemigo por la espalda, le aplicas un agarre al cual no se puede escapar y usando tu dote de alas desplegadas, empiezas a volar con tu enemigo y te lo llevas volando hasta la estratosfera. Mientras explotas tu cosmo hasta el último poder, o tu ki dependiendo, y leyendo las aplicaciones mecánicas, suponiendo que puedas encadenar el uso de alas desplegadas. Si estás tomando la acción de correr cada turno, reemplazándose correr por velocidad de vuelo, y usas el paso del viento, que es requisito por usar alas desplegadas para tomar la acción de correr como acción bono, puedes a nivel 10 fácilmente volar a tu enemigo hasta 1000 pies de altura. Mira, por un momento pensé que me estabas describiendo el ataque de movimiento sísmico de Charizard. Es que para allá va el ataque. Bueno, sí. Puedes volar a tu enemigo hasta 1000 pies de altura, que es aproximadamente 300 metros de altura. Pero lo importante es que tu máster respete el flavor de que esta es la técnica social en la que te llevas volando a tu enemigo a la estratosfera. Porque tu enemigo de regreso va a tomar, si lo volaste a 1000 pies de altura, algo así como 100 dados de 6 de daño contundente, lo cual se aproxima más o menos 300 de daño o suficiente para matar a un terrasque. Solo que recuerda, un terrasque no lo puedes levantar. Pero lo importante de esta técnica, lo más importante y lo importante de ser un maxero, es que tú no es que vas a usar esto para chisear cada voz que te encuentres pidiéndole al mago de tu party que te haga caída de plumas y le vas a hacer la vida imposible a tu máster. No. Esto es tu técnica secreta.
Esto es tu técnica prohibida que tu maestro dragón te enseñó para el momento que fuera justo y necesario, pero que no puedes estar usando a diestra y siniestra. Y sabes que si haces esto, tu personaje va a morir, pero se va a llevar a cualquier jefe que esté peleando con él y va a ser el momento más épico que vas a tener en un buen tiempo. Y tu parte y tus amigos van a estar hablando de eso, de cómo te llevaste volando el jefe de la estratosfera por todos los años del futuro. Así que usa esta técnica sabiamente. Y luego viene el clérigo con su diamante, te revive y arruina tu sacrificio. Eso es lo que iba a decir. Llega el clérigo, te revive y hace como Kraven el cazador en los cómics de Spider-Man, que lo revivieron después de que se suicidó en la última cacería de Kraven y le dijo a la gente que lo revivió: ¡malditos, arruinaron mi muerte! Si quieren mantenerse completamente estrictos a la narrativa, en realidad la técnica en Caballeros del Zodíaco no te mata por daño de caída, te mata porque estás volando con tu oponente a la velocidad de luz hacia la estratosfera y la fricción con el aire más la cantidad de ki que de cosmos que estás liberando los desintegramos. Y si tu máster quiere respetar tu muerte, puede decir que tú y tu enemigo se desintegraron, que vas a necesitar una resurrección verdadera para que te curen de eso. Me encanta, ese concepto está rechísimo. Si quieren otra opción de Caballeros del Zodiaco, también tienen al caballero nórdico que usa la armadura de Fafner, el dragón de la mitología nórdica. Mi ejemplo, no voy a decir que fue el más fácil de elegir, pero yo no lo pensé más de como 3 segundos. Es el mismísimo dragón del oeste, el tío Airo del Avatar, la leyenda de Aang. Lo que algunas personas capaz no se dieron cuenta es que a lo largo que va la serie van lenta y como sutilmente detallando la historia de Airo y su juventud y qué es lo que ha pasado hasta este punto. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que él tiene el nombre de dragón del oeste por supuestamente haber matado el último dragón. Pero eso es una mentira que él cuenta. Él en realidad descubrió los últimos 2 dragones y de ellos aprendió técnicas de fuego control más avanzadas de las que usa la Nación de Fuego normalmente, dándole su prestigio como general y entre otras cosas, ya que su técnica de respiración de fuego es más avanzada. Y hey, ¿qué diría? Esta clase tiene particularmente un aliento de fuego especializado. Es casi como si estuviera planeado. A ver, para todos los distintos rangos de verdad hay una justificación de su historia que puedes utilizar. Tanto la presencia dracónica como el aura que te dan después es simplemente su prestigio como general hiper reconocido de la Nación de Fuego y como la persona que casi derrumba la pared de Ba Sing Se. Todas las otras personas de tu nación te verán con ese tipo de respeto y un poquito de miedo porque saben que los puedes aplastar en cualquier momento. Por supuesto, ese no es su estilo, así que tú más bien estarías usando más la lengua del dragón y la resistencia elemental. Estoy hablando de 2 rasgos diferentes en este momento, pero ustedes podrán conectar todo después. La lengua del dragón porque él en particular es súper carismático y buena gente y todo el mundo quiere hablar y pasar rato con él porque es súper chévere. Y la resistencia elemental vamos a decir que solo va a aplicar para el elemento eléctrico y va a ser la técnica que él desarrolló estudiando las técnicas de la Nación del Agua para redirigir electricidad por su cuerpo. Cosas como el golpe dracónico y alas desplegadas son simplemente su uso experto del fuego control para impulsarse o simplemente golpearte con fuego. Como mencioné, su técnica de aliento de dragón fue enseñada por los mismísimos dragones creadores del fuego control, los maestros originales del fuego control. Así que todos los tipos de cambios a rango y daño que reciben tienen total sentido. Cosas como la visión ciega es simplemente sus técnicas de arte marcial personales, o sea, su entrenamiento y todo eso. No tengo una justificación muy sólida, además de que él es muy buen combatiente y a lo más seguro te puede tumbar con los ojos cerrados fácilmente. Y la explosión de fuego. Él de por sí, su estilo de fuego es muy pacífico, más enfocado en las técnicas de respiración que también enseñaron dichos dragones. Así que puede ser un simple destello de fuego que él usa para distraerte. No para herirte, solo para distraerte, aunque la habilidad te daña. Dato curioso, Airo en la serie tiene la habilidad de proyección astral que tienen los monjes a nivel 18. Es algo que él hace más bien múltiples veces en su vida y él, en vez de morir de causas naturales, simplemente dijo: ya no tengo nada que hacer en este mundo, hizo proyección astral y simplemente abandonó su cuerpo. Y así fue que se murió, entre comillas. Con lo que decía Juan, tengo una corrección y como una adición a lo que dijo Juan. Con el rasgo de nivel 3 de discípulo dracónico, con la presencia dracónica puedes tener ambos beneficios de persuasión y carisma, que Airo es bastante
bastante persuasivo y bastante intimidante por su carisma y por su posición como general. Lengua del dragón realmente lo único que hace es permitirte hablar en dracónico, pero con presencia dracónica ya puedes hacer todo lo que te dijo Juan. Con respecto al aura de aspecto del dragón que ganas en nivel 11, la resistencia que pueden ganar tus aliados es súper flavorful, que la agarres de daño relámpago para que sea la técnica de redireccionamiento, pero además de eso, por el control que tiene Airo del fuego, también puedes hacer que protejas a tus aliados del fuego también, porque repeles el fuego. Más bien, contra la mayoría de los elementos, una cúpula de fuego, como se demuestra varias veces en la serie, tiende a protegerte de la mayoría de las cosas. Con el aliento de dragón también puedes hacer el ataque, como no sale por la boca, salga por tu dedo, y es el relámpago, la técnica del relámpago en general, ¿no? La cosa es que Iron no tiene electrocontrol, él solo puede redireccionar. Ah, la que hace la técnica esta es Azula entonces. De la serie original, Azula es la única maestro fuego que puede usar electricidad. Zuko aprende redirección, él no aprende electrocontrol. Los que pueden utilizar electrocontrol son Azula y Ozai. Ozai también puede. Exacto, y electrocontrol es una técnica que requiere de mucha agresión, y el maestro Iron simplemente pelea en un estilo completamente distinto. Él, de hecho, le estaba tratando de enseñar a Zuko que no usara la furia para controlar el fuego, sino usara la calma. Y por eso es que su técnica de fuego control es más fuerte. Pero como él no tiene esa furia control, no hace la electricidad. Por eso en Korra todos los trabajadores de fábrica pueden utilizar electrocontrol, porque todos están frustrados y todos están arrechos con el trabajo. De hecho, cosa interesante, si quieres utilizar el monje más libremente y quieres que sea daño de fuego y daño relámpago, en vez de Airo, eres Ozai o Azula. Azula tiene más sentido porque si te das cuenta, como si pones en una lista todas las habilidades que tienen ella y Ozai, ella tiene más habilidades. El vuelo, el fuego azul, el electrocontrol. Bueno, el electrocontrol no es específico a ella, pero el vuelo de fuego y el fuego azul son cosas que Ozai no tiene y no puede hacer sin el cometa. Exacto, esa acotación era importante, era lo que estaba a punto de decir Alejandro. Ozai puede volar con fuego, hasta donde yo sé es por efecto del cometa Sozin. Y bueno, sí, al fin he llegado, logré sobrepasar las trampas que me había puesto Víctor para no decir mi ejemplo de LOL. Es algo obvio, es que LOL me lo ha hecho tan fácil que me ha puesto toda una línea de skins que son monjes del dragón. Esta es gente que vino y atrajo la atención de un dragón, y este dragón como que les dio su poder y les dio su favor, como puede ser Set dragón o puede ser Lee Sin dragón. Tienen nombres distintos, sé que el de Set es el dragón de Onis y creo que el de Lee Sin es el del dragón de rayo, pero puedes emular muy bien los golpes eléctricos de esa skin, la parte de Lee Sin, con los diferentes daños que tiene esta subclase. También puedes agarrar y emular la ulti de Zed agarrando al enemigo, lo grapleas y te lo llevas volando, le haces una llave voladora inversa clavándolo contra el suelo. Puedes hacer que el daño de tus golpes sean de fuego, o si no, puedes agarrar al Lee Sin normal, ya que no hay daño radiante. Yo lo escogería de rayo o de fuego para que quede de la misma estética, digamos. Si no, también puedes agarrar este skin o un skin de Udyr y puedes cambiar el tipo de elemento del daño que hace cambiando de la postura de combate. Todos estos son monjes que simplemente tienen la gracia de un dragón y ganan poder por ello. Este va a ser el segundo concepto de personaje dracónico que voy a dar en el canal usando un setting de Magic the Gathering. El primero está en el video del guerrero caballero rúnico. Hoy vamos a viajar al mejor plano de Magic que existe, a Tarkir, un mundo gobernado por dragones. Totalmente no la inspiración de mi partida actual. Y en este mundo hay varios clanes organizados por combinaciones de maná de 2 colores, cada uno con su propio flavor y encanto. Pero el clan que nos va a interesar hoy es el clan blanco-azul, que es el clan Oyutai. Para resumir un poco, este clan es literalmente un monasterio gigante liderado por dragones monjes que le enseñan a un montón de otros monjes inferiores artes marciales dracónicas. O sea, es el setting perfecto para jugar esta clase. Los humanoides del clan Oyutai veneran a los dragones como el epítome de la sabiduría y de la fuerza marcial, lo cual es verdad, buscando su guía y creyendo que, siguiendo los edictos de Oyutai, en otra vida renacerán como dragones.
lo cual es que sí, la meta de vida más arrecha que él puede tener en su existencia. Las élites de este clan son los dragones Skywise, que vendrían siendo como la raza de dragones de hielo de este mundo. Son sabios, distantes, solitarios y muy elegantes. Entonces no tienen nada que ver con los dragones blancos. Exacto, son como lo opuesto a los dragones blancos de Forgotten Realms. Y el líder del clan Oyutai es el para nada egocéntrico Oyutai, que le puso su propio nombre al clan por ser el epítome de la modestia también. Todos los monjes de este clan, o sea, todo el mundo, viven en una especie de meritocracia karateca y dedican toda su vida a tratar de hacer que Oyutai Senpai los noticee. Spoiler, eso jamás va a pasar. Pero este sueño inalcanzable impulsa a los monjes Oyutai a convertirse en máquinas mortales que te vuelven mierda a caratazos mientras te recitan frases de Confucio y resuelven un sudoku. Advertencia: al firmar para ser parte del dojo de la encarnación dracónica de Bruce Lee, también cedes derecho a cualquiera de los dragones del templo de declararte un hereje y ejecutarte si intentas desviarte de las enseñanzas de Oyutai o muestres un interés sospechoso en investigar la historia de Tarkir. Ok, es una religión súper saludable. Exacto, y por eso es que la facultad del monasterio está adornada con una gran colección de estatuas de hielo aterradoramente realistas. Ven, gente, por esto es que se dice que la historia la hacen los ganadores. Yo quiero acotar algo rápidamente acerca del clan Oyutai. En Tarkir, específicamente en el clan Oyutai, los Acaracroa existen, tienen otro nombre que ahorita no me recuerdo, pero básicamente son personas aladas y tienen un puesto relativamente especial y significativo en el clan Oyutai porque el lenguaje dracónico, al menos dentro de Tarkir, es una mezcla muy elaborada de grujidos, señas dracónicas y movimientos de alas. Así que los humanos, aunque saben dracónico, no pueden expresar el lenguaje dracónico completamente por la falta de alas. Y los Acaracroas sí tienen esa pequeña ventajita. Y eso es lo que a Oyutai le gusta. Y tiene muchos monjes alados. Te escuché y lo que pensé es que todo el idioma de esta especie es un baile de apareamiento. Kinda, al menos para la gente de Oyutai. Y menos mal que mencionan a los Aarakocra, porque para este punto, aventurero, te estarás preguntando, ajá, Víctor, ¿y cuál es el concepto de personaje? Pues resulta que Oyutai Senpai sí ha notado a un par de humanos en su larga historia como presidente del consejo estudiantil de su clan. Tú puedes jugar a tu monje del camino del dragón ascendente como uno de los dos estudiantes favoritos de Oyutai, Narset o Taigam. Puedes buscar las artes de las cartas en las que salen estos personajes para tener una referencia visual para tu monje. Y puedes buscar todas las cartas Oyutai o Jeskai como para tener inspiración extra. Con cualquiera de estos dos personajes te puedes hacer una partida dracónica como Fishman manda, ya sea teniendo un slice of life en el monasterio, compitiendo con otros monjes para conseguir la atención de algún Skywise, mientras estos te ignoran por andar pensando en sus cosas raras dracónicas, o puedes tener una partida peleando codo a codo con los dragones en las guerras constantes que tienen contra los otros clanes de Tarkir. En este plano tienes razones perfectamente justificadas e in flavor para aliarte con dragones y después proceder a darte de hostias y matar a otro montón de dragones. Lo único es que vas a tener que limitar el daño elemental de tus rasgos de monje a hielo solamente. Dato importante, a Oyutai no le gusta el maná rojo, así que te recomiendo no usar tus ataques de fuego a menos que quieras convertirte en la próxima estatua de hielo de la plaza. Y si no quieres limitarte al mundo de Tarkir, cosa que no sé por qué harías si Tarkir es un mundo maravilloso, te puedes hacer a Narset y pedirle a tu Dungeon Master que te dé algún dote para viajar entre planos y convertirte en Planeswalker. Y así te vas, no sé, a Ravnica o a Innistrad. Te vas a Strixhaven para caerte a golpes con todo ese bojote de magos. Los rectores de las escuelas de magia de Innistrad no son dragones todos. No, de Strixhaven, y sí, los rectores de Strixhaven también son todos dragones. Lo que pasa es que en Strixhaven no hay monjes. En Strixhaven están los magos dracónicos que no existen en el Fishban. Bueno, ya creo que en el video donde explicamos las clases dracónicas nos desplegamos, porque es una verdadera tragedia que no haya un mago dracónico o un clérigo dracónico, pero bueno.
Ya sabes cómo armarte a tu monje de los putazos draconianos, pero ¿tienes una partida temática de dragones en la cual usarlo? Mira nuestra colección de videos sobre la bóveda de dragones de Fizban y te aseguro que te va a estallar la cabeza con ideas dracónicas para tu partida. Muéstrale los videos a tu Dungeon Master y oblígalo a dirigirte una partida de cómo entrenar a tu dragón, pero con monjes Shaolin y ninjas en vez de vikingos. En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables. Nos vemos en el siguiente video.